El sol del Paso no perdona. Cae como un martillo sobre el desierto de Chihuahua, blanqueando la tierra agrietada y distorsionando el aire sobre el asfalto. Para el oficial Javier Morales, era el mismo sol de siempre, el que había curtido su piel y la de sus padres antes que él. Pero esa mañana de junio, sus rayos parecían más pesados, más acusadores. Conducía la camioneta de la patrulla fronteriza por un camino de tierra paralelo al muro. Esa cicatriz de acero oxidado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, indiferente al calor y a las historias que se rompían contra él. A su lado, su compañero, Mark Davis, sorbía un café helado con la indiferencia de quien ha visto demasiado. Otra vez lunes, Javi. ¿Listo para el desfile?, murmuró, su inglés con un acento texano tan espeso como el polvo que levantaban sus neumáticos. Javier no respondió. Su mente estaba en otro lugar, en la fiesta de cumpleaños de su hija, Sofía. Cumplía 7 años el próximo sábado. Ya le había comprado el regalo, una bicicleta rosa con cintas en los manillares, idéntica a la que él nunca pudo tener. La imagen de su sonrisa era un ancla, un recordatorio de por qué vestía ese uniforme verde olivo. Proteger, servir, mantener el orden. Eran palabras sencillas, un mantra que se repetía para ahogar el zumbido de dudas que, a veces, como el calor del desierto, se volvía insoportable. «Tenemos algo a las 11», la voz de Davis lo sacó de su ensoñación. Señaló una alcantarilla de hormigón que pasaba por debajo del camino. Una mancha de color que no encajaba con la paleta monocromática del paisaje. Javier redujo la velocidad, el corazón comenzando a latir con el ritmo familiar de la rutina y la adrenalina. Aparcó el vehículo a unos 20 metros, levantando una nube de polvo rojizo. El protocolo era claro. Salieron del vehículo, sus botas crujiendo sobre la grava. Davis se quedó atrás, con la mano cerca de su arma, una postura de precaución que era una segunda naturaleza. Javier avanzó, el sol pegando en su nuca. «Patrulla fronteriza», dijo en español, su voz firme pero no agresiva. «Salgan despacio, con las manos donde pueda verlas». Hubo un silencio, solo roto por el zumbido de algún insecto y el viento caliente. Luego, una figura emergió de la sombra de la alcantarilla. Era una mujer, no mucho mayor que él. Su rostro estaba sucio y sus ojos, hundidos por el agotamiento, reflejaban un terror tan profundo que a Javier se le encogió el estómago. Llevaba una blusa raída y unos vaqueros manchados. Detrás de ella, aferrado a su pierna como si fuera el último tronco en un océano, había un niño pequeño. El niño no tendría más de 6 o 7 años. Su cabello oscuro estaba pegado a la frente por el sudor. No lloraba, no hacía ningún ruido. Solo miraba a Javier con unos ojos enormes y oscuros que parecían contener toda la tristeza del mundo. En su brazo derecho apretaba con fuerza un león de peluche, tan desgastado y sucio como ellos, con un ojo de botón colgando de un hilo. Javier sintió una punzada. Era Sofía. Tenía la misma edad, la misma mirada seria cuando intentaba entender algo que la superaba. Se obligó a apartar el pensamiento. Era un profesional. «¿Están bien? ¿Necesitan agua?», preguntó, cambiando a un tono más suave. La mujer asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Davis se acercó. «Nombres, papeles», dijo en su español torpe y autoritario. La mujer se estremeció. «Me llamo Elena. Él es mi hijo, Leo», susurró, su voz ronca por la sed. «No tenemos papeles. Por favor, señor, venimos de Honduras. Las maras mataron a mi esposo. Venían por mi hijo». Era una historia que Javier había escuchado cientos de veces, con distintas variaciones. Gangas, pobreza, violencia, la desesperada huida hacia el norte. Cada historia era una tragedia, pero con el tiempo se habían convertido en ruido de fondo, en el papeleo que había que rellenar al final del turno. Pero la mirada de Leo, fija en él, no era ruido de fondo. Era un grito silencioso. «Lo siento, señora, pero tienen que venir con nosotros». «Son las reglas», dijo Javier,
y las palabras le supieron a ceniza en la boca. Les daremos agua y comida en el centro de procesamiento. Elena comenzó a sollozar en silencio, las lágrimas trazando surcos limpios en sus mejillas polvorientas. Abrazó a su hijo con más fuerza. Javier extendió una mano, no para apresurarla, sino en un gesto instintivo de consuelo. No lo sabía. Su mano quedó suspendida en el aire entre ellos. Vamos, Javi, no tenemos todo el día. Hay que procesarlos y seguir, gruñó Davis, ya caminando de vuelta hacia la camioneta. Javier asintió, la garganta seca. Vamos, repitió suavemente. Todo va a estar bien, mintió. Sabía que mentía, y el niño pareció saberlo también, porque sus ojos no se apartaron de los suyos. Mientras los guiaba hacia el vehículo, el pie del niño tropezó y el león de peluche cayó al suelo, levantando una pequeña nube de polvo. Leo soltó un gemido ahogado, el primer sonido que emitía. Se detuvo en seco, mirando su juguete perdido con pánico. Antes de que pudiera pensar, Javier se agachó. El uniforme se estiró, el equipo en su cinturón pesaba. Recogió el león de peluche. La tela era áspera y estaba caliente por el sol. Por un instante, vio a Sofía en el suelo, llorando por su propio oso de peluche, y a él mismo agachándose para devolvérselo con una sonrisa. Se lo tendió a Leo. Aquí tienes, campeón. El niño dudó, luego extendió su manita temblorosa y tomó el peluche. Sus dedos rozaron los de Javier. Fue un contacto fugaz, piel contra piel, pero para Javier fue como una descarga eléctrica. Un puente invisible se había tendido sobre el abismo de uniformes, fronteras y leyes. En ese instante, no era un agente y un detenido. Eran dos personas, unidas por un león de peluche raído en medio del desierto. Lo subió a la parte trasera de la camioneta. Elena le susurraba cosas al oído a Leo, intentando calmarlo. Javier cerró la puerta y el sonido metálico le pareció definitivo, como el de una celda. Volvió al asiento del conductor, el corazón latiéndole desbocado. Puso el motor en marcha. En el espejo retrovisor vio los dos rostros. El de la madre, bañado en una desesperación silenciosa, y el del niño, que lo seguía mirando fijamente, abrazando a su león como si fuera el único escudo contra el mundo. Javier apretó el volante con fuerza, sus nudillos blancos. Había detenido a cientos de personas. Había separado familias siguiendo órdenes. Era su trabajo. Pero al ver esos ojos en el espejo, por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso insoportable de su uniforme y el amargo sabor del remordimiento. Un presentimiento oscuro de que ese niño, ese león de peluche y esa madre silenciosa iban a cambiar su vida para siempre. El trayecto al centro de procesamiento de la patrulla fronteriza en El Paso fue un suplicio silencioso. Javier conducía la camioneta blanca. Las luces del amanecer apenas comenzaban a teñir de púrpura las escarpadas montañas Franklin al este. Por el espejo retrovisor veía los rostros de Elena y Leo, iluminados intermitentemente por las farolas de la autopista. Elena miraba por la ventana con una expresión vacía, la tensión grabada en cada línea de su rostro. Leo se había acurrucado contra ella, con la cabeza apoyada en su brazo y los ojos cerrados, pero Javier sabía que no dormía. Su pequeña mano se aferraba con fuerza al león de peluche, su único ancla en un mundo que se deshacía a su alrededor. Al llegar, el cambio de ambiente fue inmediato y brutal. El calor seco y la inmensidad del desierto dieron paso al frío estéril del hormigón y el acero. Una pesada puerta de metal se deslizó con un estruendo que retumbó en el garaje subterráneo, encerrándolos en un espacio que olía a desinfectante y a un miedo contenido. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban con un zumbido constante, arrojando una luz pálida y sin alma que hacía que todos parecieran enfermos. Dentro, el centro era un laberinto de pasillos color beige y puertas de metal. El aire era gélido, una marcada diferencia con el calor exterior, y el único sonido era el eco de sus propios pasos sobre el suelo de linóleo pulido
y el murmullo distante de voces apagadas. A Elena y Leo les dieron mantas de milar, que crujían con cada movimiento, un sonido frágil y metálico que a Javier le pareció el sonido de la esperanza desmoronándose. Fueron conducidos a una sala de procesamiento. Era un espacio amplio y abierto, lleno de cubículos donde otros agentes tecleaban en sus ordenadores, ajenos a las vidas que estaban alterando con cada clic. A Javier le asignaron el papeleo de Elena y Leo. Su supervisor, el sargento Reynolds, un hombre corpulento y de rostro impasible que había visto de todo, se acercó a su escritorio. Morales, tu español es el mejor que tenemos en este turno. Encárgate de la entrevista preliminar mientras el sistema verifica sus datos, dijo Reynolds, sin siquiera mirar a Elena o a Leo. Para él, eran solo otro número de caso, otro archivo que cerrar antes del final del día. Javier asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Llevó a Elena y a Leo a una pequeña sala de entrevistas, apenas más grande que un armario. Una mesa de metal y 3 sillas, era todo el mobiliario. Se sentó frente a Elena, mientras Leo se acurrucaba en la silla a su lado, sus pequeños pies sin tocar el suelo. El niño no apartaba la vista de Javier, sus grandes ojos oscuros no mostraban miedo, sino una extraña y solemne curiosidad. Mi nombre es Javier Morales, dijo en un español suave, intentando que su voz sonara tranquilizadora. Necesito hacerle algunas preguntas. Es el procedimiento estándar. Elena simplemente asintió, sus manos temblorosas entrelazadas sobre la mesa. Javier comenzó con las preguntas de rutina: nombre, fecha de nacimiento, país de origen. Luego llegó a la pregunta inevitable: ¿por qué dejó Honduras, señora? Elena tragó saliva, sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Miró a Leo, acariciando su cabello. Por él, susurró, por su futuro. En nuestro barrio, en San Pedro Sula, las maras lo controlan todo. No puedes decir que no. Mi sobrino, el hijo de mi hermana, tenía 15 años. Intentaron reclutarlo. Él se negó. Lo encontraron en un callejón 2 días después. Su voz se quebró, pero se obligó a continuar. Dijeron que Leo era el siguiente, que lo estaban observando, que crecería para ser uno de ellos. No es una elección, es una sentencia. Vendí todo lo que tenía, el puesto de comida de mi madre, todo para sacarlo de allí. La historia, aunque familiar para Javier en sus detalles generales, lo golpeó con una fuerza renovada. Escucharlo de boca de Elena, ver el terror genuino en sus ojos y la silenciosa gravedad en el rostro de su hijo, hacía imposible distanciarse. Esto no era una estadística de un informe. Era la lucha desesperada de una madre por salvar a su hijo. Cada palabra que ella decía era una astilla que se clavaba más profundamente en la coraza profesional de Javier. Mientras hablaba, el agente a cargo del procesamiento de datos, en el cubículo exterior, hizo un gesto a Javier. Reynolds se acercó a la pantalla del ordenador, frunciendo el ceño. Después de unos segundos, se giró y caminó hacia la sala de entrevistas. Abrió la puerta sin llamar. Morales, un momento, dijo con su tono oficial. Javier se disculpó con Elena y salió al pasillo. El frío del aire acondicionado le pareció aún más intenso. Tenemos un problema, dijo Reynolds en voz baja, pero firme. El sistema ha marcado a la mujer, Elena Castillo. Tiene una orden de deportación acelerada de hace 7 años. Intentó cruzar cerca de Laredo y la devolvieron. Según la sección 235, B1 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, no tiene derecho a una audiencia ante un juez de inmigración. La orden sigue vigente. Será devuelta a México de inmediato. Javier sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Qué? Pero está solicitando asilo. Su vida corre peligro, la vida de su hijo, no importa, lo cortó Reynolds, su expresión endurecida. La ley es la ley. La orden previa anula su solicitud de asilo en este punto del proceso. Es un caso cerrado. ¿Y el niño? Preguntó Javier, su voz apenas un susurro.
El niño es ciudadano hondureño. No podemos deportarlo a México. Será clasificado como menor no acompañado y transferido a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Lo llevarán a un refugio mientras intentan contactar a algún familiar aquí o en su país de origen. La sangre de Javier se heló. Separarlos. Iban a arrancarle el hijo a una madre que había cruzado un infierno para protegerlo. Miró a través de la pequeña ventana de la puerta de la sala de entrevistas. Leo había apoyado la cabeza en el hombro de su madre y ella le susurraba algo al oído, acariciando su mejilla. «Sargento, no podemos hacer esto», imploró Javier, el protocolo y la cadena de mando olvidados por un instante. «Esto está mal. Es cruel». Reynolds lo miró fijamente, sus ojos grises como el acero. «No es nuestro trabajo decidir que es cruel, Morales. Es nuestro trabajo hacer cumplir la ley. La orden ya está impresa. Ve y explícaselo. Tienes 5 minutos antes de que el transporte la lleve de vuelta al puente». Reynolds le entregó una carpeta. El peso del papel en sus manos se sintió como una losa de plomo. Se giró lentamente, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Tenía que volver a esa habitación, mirar a esa madre a los ojos y destruir su mundo con unas pocas frases reglamentarias. Tenía que decirle que el niño por el que había arriesgado todo le sería arrebatado. Al mirar de nuevo a través de la ventana, sus ojos se encontraron con los de Leo. El niño le ofreció una pequeña y tímida sonrisa, confiando en él. Y en ese momento, Javier sintió que algo dentro de él se rompía para siempre. El pasillo de vuelta a la sala de interrogatorios parecía extenderse una eternidad. Cada paso de Javier Morales resonaba sobre el linóleo pulido, un eco hueco que reflejaba el vacío que se abría en su pecho. Sostenía la carpeta con la orden oficial, el papel se sentía frágil y, sin embargo, cargado con el peso de una condena. El aire acondicionado zumbaba, un sonido monótono que normalmente pasaba desapercibido, pero que ahora se sentía como el murmullo indiferente de la burocracia ante la tragedia humana que estaba a punto de desatar. Abrió la puerta y la escena que encontró lo golpeó con una fuerza inesperada. Elena estaba sentada en la misma silla, pero ahora Leo dormía en su regazo, con la cabeza apoyada en su pecho y el pequeño león de peluche apretado contra su mejilla. La imagen era de una paz tan pura y vulnerable que a Javier le pareció un sacrilegio profanarla. Por un instante, se quedó paralizado en el umbral, un verdugo que duda antes de bajar el hacha. Elena levantó la vista y al ver la expresión en el rostro de Javier, su postura se tensó. El instinto de una madre es una cosa primigenia. Sintió el peligro antes de que se pronunciara una sola palabra. «Agente Morales», dijo en voz baja para no despertar a Leo. «Hay noticias». Había una nota de esperanza cautelosa en su voz, la frágil creencia de que quizás el sistema había encontrado un resquicio de compasión. Javier cerró la puerta suavemente detrás de él y se acercó a la mesa. No podía mirarla directamente a los ojos. Fijó la vista en la carpeta que tenía en las manos. «Señora, sí, hay una decisión sobre su caso», comenzó, su voz sonando extraña, formal, como si perteneciera a otra persona. Se obligó a tragar. Su solicitud de asilo ha sido complicada por un registro anterior. Elena frunció el ceño. «¿Registro? No entiendo». «Una orden de deportación acelerada», soltó Javier, las palabras saliendo de su boca como veneno. «De hace 7 años. Sigue activa en el sistema». Vio cómo la confusión de Elena se transformaba lentamente en terror a medida que procesaba la información. El color desapareció de su rostro. «No, eso fue hace mucho tiempo. Me dijeron, pensé que no importaba si mi vida estaba en peligro». «La vida de mi hijo», suplicó, su voz un susurro tembloroso. Apretó a Leo con más fuerza, un gesto protector e inútil. Javier sintió que se le encogía el estómago. Las palabras del sargento Reynolds resonaban en su cabeza. Asterisco,
Es la ley Morales. No te pagan por sentir asterisco. Pero en ese momento, sentir era lo único que podía hacer. Sentía el pánico de Elena como una corriente eléctrica en la habitación. La orden es inmediata, Elena, dijo, usando su nombre de pila en un intento desesperado por conectar, por mostrarle que no era solo un uniforme. Será deportada en el próximo transporte. La incredulidad de Elena se hizo añicos, reemplazada por una desesperación afilada. ¿Qué? ¿Ahora? No, no, y mi hijo, Leo viene conmigo. Su voz se elevó, despertando al niño, que se movió y parpadeó desorientado. Al ver el pánico en la cara de su madre, su labio inferior comenzó a temblar. Aquí venía la parte que Javier había temido, la frase que lo marcaría para siempre. No, dijo, y su propia voz se quebró. Según la ley, al ser usted deportada, Leo es reclasificado. Será transferido a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados como un menor no acompañado. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Elena lo miró fijamente, su mente negándose a aceptar la monstruosidad de lo que acababa de oír. Luego, un sonido gutural, un lamento de pura angustia, escapó de sus labios. No, usted no puede hacerme esto. No pueden quitarme a mi hijo. Es todo lo que tengo, gritó, poniéndose de pie de un salto. Leo, ahora completamente despierto y aterrorizado por los gritos de su madre, se aferró a su cuello y comenzó a llorar a gritos. Mamá, mami, sollozaba el niño, su pequeño cuerpo temblando de miedo. El ruido atrajo a otros 2 agentes, que aparecieron en la puerta, con las manos cerca de sus cinturones, listos para contener la situación. La escena se convirtió en un caos de pesadilla. Señora, por favor, tiene que calmarse, dijo uno de los agentes, avanzando hacia ella. No me toquen, aléjense de mi hijo, gritaba Elena, retrocediendo hacia la esquina de la habitación, usando su propio cuerpo como escudo para Leo. Javier se sintió congelado, un espectador impotente de la devastación que él mismo había provocado. Veía a su propia hija, Sofía, en el rostro aterrorizado de Leo. Veía la misma mirada de amor feroz y desesperado en los ojos de Elena que veía en los de su esposa cada día. Estos no eran ilegales. Eran una madre y un hijo, y él los estaba destrozando. Morales, contrólalo, le espetó uno de los agentes, pero Javier no podía moverse. Estaba atrapado en el sonido de los sollozos de Leo, en la visión de las lágrimas de Elena cayendo sobre el cabello de su hijo. Con una eficiencia brutal y ensayada, los otros agentes se movieron. Uno de ellos sujetó suavemente, pero con firmeza los brazos de Elena, mientras que el otro intentaba separar a Leo de ella. El niño se aferró con la fuerza de la desesperación, sus pequeños dedos agarrando la camisa de su madre. Leo, mi amor, no me lo quiten, por favor, por piedad, suplicaba Elena, su voz rota por el llanto. Finalmente, separaron al niño. Leo extendía sus bracitos, gritando, mamá, mamá. Una y otra vez, un sonido que se clavó en el alma de Javier como un cuchillo al rojo vivo. En el forcejeo, el león de peluche cayó al suelo, olvidado en medio de la tragedia. Un agente se llevó a Elena, que seguía luchando y gritando el nombre de su hijo, por el pasillo. Otra agente, una mujer con una expresión cansada, tomó a Leo, que ahora lloraba desconsoladamente. El niño miró por encima del hombro de la agente y sus ojos se encontraron con los de Javier. En esa mirada no había odio, solo una confusión y un dolor tan puros que a Javier le robaron el aliento. Cuando se los llevaron y la puerta se cerró, el silencio volvió a caer en la sala. Era un silencio pesado, lleno de los ecos de los gritos. Javier se quedó solo, mirando el pequeño león de peluche abandonado en el suelo. Se agachó y lo recogió. La tela estaba húmeda por las lágrimas de Leo. Se dio la vuelta y salió de la habitación, caminando como un autómata por los pasillos estériles. No se dirigió a la sala de descanso ni a la oficina de Reynolds. Pasó junto a sus colegas sin verlos, sus rostros una mancha borrosa.
Encontró un baño vacío al final de un pasillo poco transitado. Entró y se apoyó contra la fría pared de azulejos, con el león de peluche todavía en la mano. Se miró en el espejo. Vio su uniforme, el símbolo de la ley y el orden. Vio sus ojos y en ellos reconoció a un hombre quebrado. El llanto de Leo todavía resonaba en sus oídos. El grito de Elena. La imagen de sus manos separándose. La profesionalidad se desvaneció. El entrenamiento se evaporó. El muro que había construido alrededor de su corazón durante años de servicio se derrumbó en un instante. Apoyó la frente contra el espejo frío y, por primera vez en su carrera, el agente Javier Morales lloró. No eran sollozos ruidosos, sino lágrimas silenciosas y amargas que rodaban por sus mejillas. Un torrente de culpa, impotencia y una profunda vergüenza por el monstruo en que el deber le había obligado a convertirse. El agua fría salpicó el espejo, distorsionando el rostro de un extraño que le devolvía la mirada. Javier se apoyó con ambas manos en el lavabo de cerámica, el temblor en sus brazos negándose a ceder. Los sollozos se habían calmado, reemplazados por un vacío helado que se sentía aún peor. El eco de los gritos de Leo seguía rebotando en su cráneo, un fantasma auditivo que prometía no abandonarlo. Tenía que salir de allí, volver al trabajo, fingir que una parte de él no se había roto irrevocablemente en el suelo de baldosas de ese baño anónimo. Al abrir la puerta, el ruido del centro de procesamiento lo golpeó como una ola física. El murmullo constante de voces, el llanto intermitente de un niño en algún lugar a lo lejos, el chasquido metálico de las puertas de las celdas. Sonidos que antes eran el telón de fondo de su rutina, ahora eran acusaciones. Cada uno era un recordatorio de su complicidad. Vio al sargento Reynolds a la distancia, supervisando el papeleo de otro grupo de detenidos con una eficiencia imperturbable. Javier desvió la mirada rápidamente, sintiendo una oleada de repulsión. No podía enfrentarlo, no ahora. Se deslizó hacia su cubículo, un pequeño espacio gris que de repente se sentía como una jaula. Se sentó, pero la pantalla de su computadora permaneció borrosa. Trató de concentrarse en los informes que tenía pendientes, pero las palabras se mezclaban. Veía el rostro de Elena, contorsionado por la angustia. Veía los ojos de Leo, grandes y aterrorizados. Y se veía a sí mismo, un autómata cumpliendo una orden que su alma rechazaba. ¿Cómo podían los demás seguir como si nada? Miró a su alrededor. Agentes tecleando, hablando por radio, bebiendo café. ¿Eran inmunes o simplemente eran mejores escondiendo sus cicatrices? Morales. La voz era grave y tranquila, desprovista del tono autoritario de Reynolds. Javier levantó la vista y vio a Marcus, un agente veterano a punto de jubilarse. Tenía el rostro surcado de arrugas y una mirada que parecía haberlo visto todo 2 veces. Llevaba una taza de café humeante en la mano. ¿Estás bien, chico?, preguntó Marcus, apoyándose en el borde del cubículo. Su tono no era inquisitivo, sino de una genuina y discreta preocupación. Javier intentó componerse. Sí, solo un día largo, murmuró, la mentira sonando débil incluso para sus propios oídos. Marcus asintió lentamente, tomando un sorbo de su café. No lo estaba presionando. Lo vi, dijo en voz baja. El caso de la hondureña y su hijo. Fue duro. No había juicio en sus palabras, solo un reconocimiento del peso de la situación. El simple hecho de que alguien más lo reconociera fue suficiente para que la fachada de Javier comenzara a desmoronarse de nuevo. Tragó saliva, luchando por mantener la compostura. No debería haber pasado así, Marcus. El niño no pudo terminar la frase. Lo sé, dijo Marcus, su mirada fija en el pasillo, como si estuviera vigilando. He estado en este trabajo 30 años. He visto cosas que harían que un cura perdiera la fe. Al principio, te golpean como un tren, cada cara, cada historia. Te las llevas a casa. Te roban el sueño.
Hizo una pausa, su mirada volviéndose más introspectiva. Luego, tienes dos opciones. O te endureces hasta que no sientes nada, o encuentras una manera de vivir con ello. La mayoría elige la primera opción. Es más fácil. ¿Y tú? Preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Marcus sonrió con tristeza. Yo nunca fui bueno para endurecerme. Por eso estoy contando los días para mi retiro. Miró directamente a Javier. Esa mirada que tienes, la he visto antes. Es la mirada de alguien que no va a poder endurecerse. Y eso, chico, es tanto una bendición como una maldición en un lugar como este. Un silencio se instaló entre ellos, un entendimiento tácito que trascendía los rangos y los uniformes. Javier sintió un impulso, una necesidad desesperada de confiar en alguien. Necesito saber dónde está, soltó Javier, las palabras saliendo apresuradas. El niño, Leo. No puedo simplemente dejarlo así. Marcus no pareció sorprendido. Se quedó pensativo por un momento, mirando su taza de café. Luego, sacó una pequeña libreta de su bolsillo y un bolígrafo. Esto es peligroso, Morales. Lo que me estás pidiendo, si Reynolds se entera, no solo te costará el trabajo. Podrían abrirte una investigación. Obstrucción, uso indebido de recursos te crucificarán. Lo sé, respondió Javier, su voz firme por primera vez en horas. No me importa. Marcus lo estudió por un largo segundo, y luego una leve sonrisa apareció en sus labios. Arrancó una página de la libreta y escribió un nombre y un número de teléfono. Lo deslizó discretamente sobre el escritorio de Javier. Sara Connedy. Trabaja en una ONG que colabora con los servicios sociales para los menores no acompañados. A veces, la burocracia se mueve más rápido si alguien con un poco de corazón empuja desde adentro. Dile que Marcus te envía. Y que es sobre el caso del león de peluche. Ella sabrá a qué te refieres. Estaba aquí antes, intentando conseguir información. Javier miró el papel como si fuera un salvavidas. Gracias, Marcus, de verdad. No me des las gracias todavía, dijo el veterano, enderezándose. Y deshazte de ese papel en cuanto memorices el número. Ten cuidado, Javier. Una vez que cruzas esta línea, no hay vuelta atrás. Con eso, Marcus se alejó, dejando a Javier solo con el pedazo de papel que representaba tanto un rayo de esperanza como un riesgo inmenso. El resto de su turno fue una tortura de relojería. Cada minuto se arrastraba. Cuando finalmente llegó la hora de irse, Javier condujo a casa en un estado de trance. Abrió la puerta de su hogar y el contraste lo golpeó. El olor a la cena que su esposa, María, estaba preparando. La risa de su hija, Sofía, jugando en la sala de estar. Un mundo de paz y normalidad que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de su realidad interior. «Javi, ¿estás bien?», preguntó María desde la cocina al notar su silencio. «Pareces un fantasma». «Estoy bien, cansado», mintió de nuevo. Se acercó y le dio un beso, un gesto mecánico que carecía de su calidez habitual. Más tarde esa noche, después de que María y Sofía se durmieran, Javier se sentó en la oscuridad de la sala de estar. El silencio de la casa amplificaba el tumulto en su cabeza. Se levantó y caminó hasta la habitación de su hija. La observó dormir, abrazada a su propio conejito de peluche, su pecho subiendo y bajando rítmicamente. La imagen era tan pacífica, tan pura, y en su rostro dormido vio el de Leo. Vio la inocencia que él había ayudado a destrozar. Una resolución de acero se forjó en su pecho. Ya no era una cuestión de culpa o moralidad. Era una necesidad. Volvió a la sala de estar, sacó el arrugado trozo de papel de su bolsillo y miró el número. No sabía a qué se enfrentaría. No sabía si podía hacer alguna diferencia. Pero sabía que no hacer nada lo destruiría. Con manos temblorosas, pero con una determinación inquebrantable, sacó su teléfono y marcó los dígitos. La casa estaba en silencio. Una quietud densa que parecía amplificar el zumbido de la nevera y el latido acelerado en los oídos de Javier.
Ana y Sofía dormían desde hacía horas, ajenas al cataclismo que se gestaba en la cocina. Sobre la encimera de granito, junto a un vaso de agua a medio beber, yacía el trozo de papel arrugado que Marcus le había dado. El número de Sara con Neji, escrito con un bolígrafo rápido y nervioso, parecía mirarlo, acusándolo, desafiándolo. Cada dígito era un paso hacia un territorio del que no podría volver. Durante más de una hora, Javier había estado sentado en la penumbra, repasando el día. El rostro indiferente de Reynolds, el murmullo burocrático de la estación, la mirada de complicidad y advertencia de Marcus. Pero sobre todo, el eco del grito de Leo. No era un recuerdo, era una presencia física, una vibración fantasma en su esternón que se negaba a desaparecer. Cerraba los ojos y veía sus pequeños dedos aferrándose a la blusa de su madre, su rostro contraído en una máscara de terror puro. Y él, Javier, había sido el arquitecto de ese terror. Se levantó, la silla raspando suavemente contra el suelo de baldosas. Cogió su teléfono personal, sus dedos torpes y fríos. La pantalla iluminó su rostro, revelando unas ojeras que no estaban allí por la mañana y una tensión en la mandíbula que le hacía parecer un extraño para sí mismo. Marcó el número antes de que la cobardía pudiera ganarle la partida. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Con cada tono, su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor anunciando la traición. Con Neji, dijo una voz de mujer al otro lado. No era un saludo, sino una declaración. Sonaba cansada, pero alerta. Profesional hasta la médula. Javier tragó saliva, la boca repentinamente seca. Buenas noches. Mi nombre es... Me dieron su número. Un hombre llamado Marcus. Hubo una pausa. No fue larga, apenas un segundo, pero en ella Javier sintió que estaba siendo sopesado, medido y juzgado. Podía imaginársela al otro lado. En una oficina con poca luz, rodeada de montones de archivos, cada uno una tragedia en papel. Marcus, repitió ella, y su tono no se suavizó, pero perdió un ápice de su filo. Entiendo. ¿Y qué es lo que quiere de mí a estas horas de la noche? La pregunta era directa, sin rodeos. Exigía una respuesta igual de clara. ¿Sabe quién soy? Preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Tengo una idea, respondió Sara. Marcus no le daría mi número a un turista. Usted es de la patrulla fronteriza, ¿verdad? Sí, admitió Javier. El silencio que siguió fue más pesado que el anterior. Podía sentir la desconfianza irradiando a través del teléfono, una barrera casi tangible. De acuerdo, dijo Sara. Su voz ahora era fría, distante. El tono de alguien que activa un protocolo de seguridad. Un agente de CBP me está llamando a mi línea personal. Necesito que entienda la posición en la que esto me pone. En la que lo pone a usted. Así que dígame, agente, ¿por qué exactamente me está llamando? ¿Qué espera que haga? Javier se apoyó en la encimera, sintiendo el frío de la piedra a través de su camiseta. No había lugar para mentiras ni para excusas. Solo la verdad cruda serviría. Es por un niño, dijo, y el nombre se le atascó en la garganta. Se llama Leo. Su madre es Elena. Los detuve hace 2 días. De Honduras. Contó la historia de forma escueta, factual, despojada de su propia angustia, pero su voz se quebró al describir la separación. Se emitió una orden de deportación acelerada para ella. Tuvimos que separarlos. Yo fui quien se lo dijo. Yo estuve allí cuando se lo llevaron. Se detuvo, respirando hondo, luchando por mantener el control. El niño, él gritó, y yo, no puedo quitármelo de la cabeza. Tengo una hija, tiene casi su edad. Se llama Sofía. Cada vez que la miro, veo su cara. Tengo que saber que está bien. Tengo que hacer algo. Al otro lado de la línea, el silencio se prolongó. Javier esperó, el teléfono pegado a la oreja, suplicando en silencio. Finalmente, oyó un largo y profundo suspiro. No era un suspiro de irritación, sino de una fatiga existencial. El sonido de alguien que carga con el peso de demasiadas historias, como la suya. De acuerdo, dijo Sara.
y su voz había cambiado. El muro de desconfianza no había desaparecido, pero había una grieta en él. Era el tono de una profesional que pasa al modo de acción. Escúcheme con atención, agente. No voy a llamarlo por su nombre. Lo que me pide es casi imposible. Una vez que un niño entra en la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, específicamente la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, es como si cayera en un agujero negro. El sistema está diseñado para proteger su privacidad, pero en la práctica los convierte en fantasmas. No puedo simplemente llamar y preguntar por un niño hondureño llamado Leo. Sería como buscar una aguja en un pajar del tamaño de Texas. Javier sintió que una ola de desesperanza lo invadía. Entonces, no hay nada que se pueda hacer. No he dicho eso, lo corrigió Sara con firmeza. He dicho que es casi imposible. Para tener una oportunidad, por pequeña que sea, necesito datos concretos. Necesito su nombre completo, su fecha de nacimiento exacta y, lo más importante, su número de registro de extranjero, su ANUMBER. Sin eso, no tengo nada con lo que trabajar. La tarea quedó suspendida en el aire entre ellos, clara y peligrosa. Javier tendría que volver a la misma base de datos que contenía la orden de deportación de Elena. Tendría que acceder a información clasificada, arriesgándose a ser descubierto a cada clic. Puedo conseguirlo, dijo Javier, con más convicción de la que sentía. Bien, respondió Sara, pero hay reglas. Reglas estrictas. Nunca, bajo ninguna circunstancia, vuelva a llamarme desde un teléfono que no sea este. No mencione mi nombre a nadie, ni siquiera a Marcus. Esta conversación nunca tuvo lugar. Cuando tenga la información, me la enviará por mensaje de texto. Solo los números y los nombres. Nada más. ¿Entendido? Entendido. Y una cosa más, agente añadió, su voz volviéndose seria una vez más. Prepárese para esperar. Esto puede llevar días, semanas, incluso más. Y no hay garantías. Hago lo que puedo, pero estoy luchando contra una burocracia monstruosa. ¿Sigue queriendo hacer esto? Javier miró a través de la ventana de la cocina hacia la oscuridad del patio trasero. Por primera vez en días, sintió algo más que culpa y desesperación. Era una astilla de propósito, frágil pero afilada. Había cruzado una línea. Ya no era solo un espectador de un sistema roto, era un conspirador activo en su contra. Sí, dijo, su voz firme y clara. Sí, quiero hacerlo. De acuerdo, espero su mensaje. La línea quedó muerta. Javier bajó el teléfono lentamente y lo dejó sobre la encimera, junto al papel arrugado. El silencio de la casa volvió a caer sobre él, pero ahora era diferente. Ya no era un silencio vacío, sino uno lleno de tensión, de riesgo y de una extraña y terrible esperanza. Caminó sigilosamente hasta la puerta de la habitación de Sofía y la abrió una rendija. A la luz de la luna, que se filtraba por la persiana, pudo ver su pequeño pecho subir y bajar al ritmo de su respiración tranquila. Era una imagen de paz perfecta, una paz que él había destrozado para otro niño. Cerró la puerta suavemente, su resolución endureciéndose como el acero. Mañana, en el trabajo, comenzaría la parte más peligrosa. Mañana se convertiría en un espía en su propia casa. La mañana siguiente, el cuartel general del sector del Paso se sentía como un territorio enemigo. Las luces fluorescentes zumbaban con una indiferencia agresiva que a Javier ahora le parecía un zumbido de alarma personal. Durante años, ese sonido había sido el telón de fondo de su rutina, la banda sonora monótona de una carrera que creía honorable. Hoy, cada parpadeo de los largos tubos de luz parecía un foco inquisidor sobre su conciencia culpable. Caminó por la oficina, su uniforme se sentía una talla más pequeño, una piel ajena que lo aprisionaba. Cada buenos días de un colega sonaba a interrogatorio, cada risa compartida en un rincón a un juicio silencioso. Se había convertido en un agente encubierto en su propio lugar de trabajo. Sus ojos barrieron la sala, no en busca de amenazas externas,
sino de oportunidades internas. Localizó las terminales de ordenador, la mayoría ocupadas. Necesitaba acceso a la base de datos central, y lo necesitaba sin una audiencia. Su mirada se fijó en una estación de trabajo al fondo, momentáneamente vacía. Sin embargo, un obstáculo formidable se interponía. La figura imponente del sargento Reynolds, quien revisaba una pila de informes con el ceño fruncido en su perpetuo estado de desaprobación. Reynolds tenía un ojo de halcón para cualquier cosa fuera de lugar, y Javier, consumido por su misión secreta, se sentía profundamente fuera de lugar. Necesitaba un pretexto, una coartada plausible para su traición. No podía simplemente sentarse y empezar a cavar en archivos confidenciales. Se acercó a su taquilla, manipulando el candado con torpeza, como si buscara algo. Agarró un expediente antiguo, una gruesa carpeta de un arresto rutinario de hacía semanas. Sería su escudo. Podría alegar que necesitaba verificar un detalle en el sistema, una tarea creíble, aunque ligeramente inusual. Era un plan endeble, pero era el único que tenía. La oportunidad se presentó en forma de una llamada telefónica. Reynolds gruñó una respuesta en su teléfono y se dio la vuelta ligeramente, dándole la espalda a Javier. Era ahora o nunca. Una ventana minúscula, quizás de solo un par de minutos. Javier se movió con una estudiada indiferencia que se sentía rígida y antinatural. Se sentó en la terminal vacía, la silla de oficina gastada chirriando en protesta, un sonido que le pareció ensordecedor en el silencio de su ansiedad. Colocó el expediente viejo junto al teclado, su utilería para la obra que estaba a punto de representar. Sus manos temblaban ligeramente mientras introducía su nombre de usuario. La contraseña, una combinación del cumpleaños de su hija y su número de placa, se sintió como una profanación de todo lo que amaba y lo que era. El escritorio del ordenador se cargó, una cuadrícula de iconos que representaban la inmensa y anónima burocracia que estaba a punto de desafiar. Hizo clic en el icono de la base de datos. El sistema era lento, cada barra de carga un compás en la sinfonía de su pánico creciente. Abrió el formulario de búsqueda. Elena, tecleó. El sistema le pidió más información. Apellido. No lo sabía. Maldijo su descuido en el centro de procesamiento. No se había molestado en aprenderlo, ella era solo otro caso, otra cifra. Desesperado, intentó buscar por la fecha de admisión, calculando el día en que los trajo. Una lista con docenas de nombres apareció en la pantalla. Su corazón se hundió. Escaneó la lista, sus ojos moviéndose frenéticamente. Asterisco Elena Rodríguez, Elena García, Elena Martínez, asterisco ninguno le sonaba. Estaba perdido. Morales. La voz de Reynolds, afilada y peligrosamente cerca, atravesó su concentración como un cuchillo. La sangre de Javier se heló. Con un movimiento brusco, minimizó la ventana, su mano golpeando el ratón. Se giró para enfrentar a su superior, componiendo una máscara de calma profesional que no sentía en absoluto. Señor. Reynolds estaba de pie a solo unos metros, con el teléfono todavía pegado a la oreja. Con la barbilla, señaló el ordenador. Terminando ese informe del fin de semana, bien. Lo quiero en mi escritorio en 1 hora. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y regresó a su propio escritorio, reanudando su conversación telefónica. Javier soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El sargento le había comprado, sin saberlo, unos momentos más. Maximizó la ventana de nuevo, su mente corriendo a toda velocidad. ¿Qué más sabía? Honduras, el país de origen, añadió el filtro. La lista se redujo drásticamente. Y entonces lo vio. Asterisco Vargas, Elena. Asterisco hizo clic en el nombre. Su rostro, cansado y derrotado en la foto de admisión, le devolvió la mirada desde la pantalla. Debajo de sus datos, una sección etiquetada como Individuos asociados. Hizo clic en el enlace. Un nuevo perfil se cargó.
asterisco Vargas, Leo, asterisco la foto era la que le tomaron en el centro. El rostro del niño estaba inexpresivo, sus ojos muy abiertos y perdidos, el pequeño león de peluche que Javier le había devuelto, apretado contra su pecho. Una ola de culpa lo golpeó con tanta fuerza que casi le hizo cerrar el archivo. Pero la reprimió. Esto era por Leo. Su mirada recorrió los campos de datos, su cerebro absorbiendo la información como una esponja seca. Asterisco nombre completo. Leo Mateo Vargas. Asterisco asterisco fecha de nacimiento. 14 de marzo de 2018. Asterisco asterisco número de registro de extranjero. A 216-451-882. Asterisco repitió la información en su cabeza una y otra vez. Asterisco Leo Mateo Vargas. 14 de marzo de 2018. A 216-451-882. Asterisco se convirtió en un mantra, un rezo silencioso contra el zumbido de las luces y el tic-tac invisible del reloj. Salió del sistema, sus movimientos ahora precisos y deliberados. Recogió su expediente de coartada y se levantó. Asintió a un colega que pasaba. Caminó hacia el escritorio de Reynolds y colocó el viejo archivo en la bandeja de entrada del sargento. Informe actualizado en el sistema, señor, dijo, su voz sorprendentemente firme. Reynolds solo emitió un gruñido, sin levantar la vista de sus papeles. Javier se dio la vuelta y se marchó. No corrió, no se apresuró. Caminó con la espalda recta y los pasos firmes, atravesando la oficina, cruzando las puertas principales y saliendo al sol cegador del paso. El calor lo golpeó como una fuerza física. Buscó a tientas las llaves de su coche, su mano todavía con un temblor incontrolable. Una vez dentro del vehículo, el aire opresivo y caliente era sofocante, pero no le importó. Arrancó un recibo arrugado de la gasolinera de la consola. Encontró un bolígrafo y garabateó frenéticamente la información antes de que la frágil cadena de números y fechas pudiera desvanecerse de su memoria. Asterisco Leo Mateo Vargas. 14-03-18. A 216-451-882. Asterisco se quedó mirando la caligrafía desordenada en el pequeño trozo de papel. Lo era todo. Era un delito federal. Era una llave. Era una esperanza. Arrancó el motor, que cobró vida con un rugido, y supo, con una certeza absoluta y aterradora, que ya no había vuelta atrás. El aire viciado de un Lavomat 24 horas, en el este del Paso, era el camuflaje perfecto. El zumbido constante de las secadoras y el golpeteo rítmico de las lavadoras ahogaban cualquier conversación. Javier Morales se sentó en una silla de plástico naranja, agrietada por el sol y el uso, con un teléfono desechable en la mano. Su corazón latía con la misma cadencia irregular que una lavadora desequilibrada. Marcó el número que ya se sabía de memoria. Al otro lado, la voz de Sara Connedy sonó, nítida y profesional, sin preámbulos. Dime. Javier leyó los datos del trozo de papel arrugado que sudaba en su palma. Leonardo Vargas. Fecha de nacimiento, 14 de marzo de 2018. Número A. 216-349-877. Cada número se sentía como un ladrillo que quitaba del muro que los separaba de su propia conciencia. Hubo un silencio en la línea, solo roto por el sonido de un tecleo rápido. Lo tengo, dijo Sara. No vuelvas a llamar a este número, no intentes contactarme, yo te buscaré. Ten paciencia, Javier, esto puede llevar tiempo. La llamada terminó. Javier se quedó sentado, el teléfono mudo en su mano. Rompió el chip, lo tiró a una papelera junto con el teléfono y salió a la noche del Paso, sintiéndose más expuesto que nunca. Los días siguientes fueron una tortura de normalidad forzada. Cada jornada en la estación de la patrulla fronteriza era un ejercicio de actuación. Saludaba a sus compañeros, llenaba informes, realizaba patrullas, todo mientras una paranoia helada le recorría la espalda.
La mirada del sargento Reynolds parecía seguirlo a todas partes. Sus preguntas casuales sobre cómo se sentía sonaban como interrogatorios velados. «Te veo mejor, Morales», le dijo un día, con una palmada en el hombro que se sintió como una advertencia. Javier solo asintió, una sonrisa tensa en su rostro, mientras por dentro gritaba. Mientras tanto, a cientos de millas de distancia, en una oficina abarrotada de archivos y mapas, Sara Conneji movía los hilos de su red. El número de Leo era la llave maestra. Con él, abrió la primera puerta digital del sistema del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS. La pantalla de su ordenador se llenó de códigos y jerga burocrática. Leo Vargas no era un nombre, era un expediente. Un número transferido de una agencia a otra. Sara pasó horas al teléfono, su voz cambiando de tono según la persona con la que hablaba. Empática con un trabajador social junior, firme con un supervisor de nivel medio, implacable con un abogado de la administración. Llamó a contactos en refugios de Arizona, Nuevo México y Texas. Cada llamada era un laberinto, cada respuesta una nueva pared. Pero Sara era persistente. Sabía que detrás de ese número de expediente había un niño con un león de peluche que extrañaba a su madre. Una semana después de la llamada en el Lavomat, cuando la esperanza de Javier comenzaba a deshilacharse, su teléfono personal vibró. Un número desconocido, un mensaje de texto. Parque Ascarate, mañana, 10 a.m., cerca del lago, era ella. El sol de la mañana brillaba sobre el agua tranquila del lago. Familias paseaban, niños reían. Un mundo de normalidad que se sentía ajeno. Sara estaba sentada en un banco, vestida con ropa discreta, observando a los patos. Javier se acercó y se sentó en el otro extremo del banco, mirando al frente. «Lo encontré», dijo ella en voz baja, sin mirarlo. «Está en un centro de cuidado temporal en San Antonio. Está bien físicamente. Pero está solo, Javier, muy solo». El alivio que inundó a Javier fue tan intenso que casi le corta la respiración, pero fue efímero. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Ahora empieza la verdadera batalla», respondió Sara. «He contactado a un abogado de inmigración pro bono. Necesitamos demostrar que la reunificación es lo mejor para el niño. Y para eso, necesitamos a Elena», explicó el plan. Contactar a Elena en Honduras a través de una red de activistas locales, prepararla, y solicitar una visa humanitaria para que pudiera testificar en una audiencia de custodia. Era un proceso largo, costoso y con pocas garantías de éxito. Javier no lo dudó, era su penitencia. «Yo lo pagaré», dijo. «Lo que cueste, vuelos, gastos, lo que sea». Esa misma tarde, vació la mayor parte de sus ahorros. El dinero que había guardado para el futuro de su propia hija, ahora lo destinaría a enmendar el pasado que había ayudado a crear. Fue el acto final de romper con el hombre que había sido. Pasaron 3 meses. 3 meses de procedimientos legales, llamadas transfronterizas y una espera angustiosa. Javier renunció a la patrulla fronteriza, citando razones personales. No podía seguir vistiendo el uniforme que se había convertido en un disfraz de su culpa. Consiguió un trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial, un puesto anónimo que le permitía desaparecer entre la multitud. El día de la audiencia llegó. En una sala de conferencias de un tribunal de familia en San Antonio, el ambiente era estéril y silencioso. Elena estaba sentada a una mesa junto al abogado. Se veía más delgada, con nuevas líneas de preocupación grabadas en su rostro, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Había logrado llegar, un pequeño milagro de la burocracia y la compasión. Javier estaba al fondo de la sala, un espectador en la obra que él mismo había puesto en marcha. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Entonces, una puerta lateral se abrió. Una trabajadora social entró, llevando de la mano a un niño pequeño. Leo se veía más delgado, su mirada era distante.
Sostenía con fuerza un león de peluche raído. Escaneó la habitación con ojos vacíos hasta que se posaron en Elena. Se detuvo. Su pequeño cuerpo se tensó. Elena se levantó lentamente, sin querer asustarlo. Leo, susurró, su voz quebrada, un parpadeo, un destello de reconocimiento en la mirada perdida del niño. Mamá. La palabra fue tan débil que apenas se oyó, pero resonó en la sala como un trueno. Elena corrió hacia él, cayendo de rodillas. Lo envolvió en sus brazos, y el dique de contención que Leo había construido durante meses finalmente se rompió. El niño se aferró a ella, su rostro enterrado en su hombro, y comenzó a llorar. Eran sollozos profundos, desgarradores, que liberaban meses de miedo, soledad y confusión. Elena lloraba con él, meciéndolo, susurrando promesas de que nunca más lo dejaría ir. Desde el fondo de la sala, Javier observaba. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero esta no era la lágrima de un policía atormentado por la culpa. Era la lágrima de un hombre que había encontrado la redención en el rostro de un niño reunido con su madre. El peso insoportable que había cargado desde aquel día en el desierto se disolvió, reemplazado por una paz silenciosa y profunda. Más tarde, fuera del edificio, el sol de la tarde bañaba la acera. Sara se paró junto a Javier mientras veían a Elena y Leo alejarse, cogidos de la mano. Leo miraba todo con una curiosidad renovada, como si el color hubiera vuelto a su mundo. Lo que hiciste cambió todo, Javier, dijo Sara en voz baja. Arriesgaste todo por ellos. Javier no apartó la vista de la madre y el hijo. Había perdido su carrera, su seguridad financiera, su antigua vida. Pero al ver esa pequeña mano aferrada a la de su madre, supo que había ganado algo infinitamente más valioso, su propia humanidad. No sabía qué le deparaba el futuro, pero mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar en la dirección opuesta, un hombre común en una calle cualquiera, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre.